como usted acaba de escuchar, efectivamente vamos con Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que entre otras plataformas usted puede consultar en uniradiobaja.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David, como cada martes, con el placer de saludarte a ti, a tu amable audiencia. Oye, y pues vas muy en tenor de los temas que hemos estado tratando desde el fin de semana, porque pues las reacciones, los recuentos a la transición, al que se acabe el actual sexenio, pues evidentemente, Francisco, están a la orden del día. Totalmente, pues mira, la realidad es que, pues como lo pudimos apreciar, fue un discurso bastante extenso. Si bien en México es algo pues característico, podría decirse. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros nos remontamos al siglo XX, ¿sí? Al siglo XX, recordemos cómo pues los titulares del Ejecutivo Federal en turno pues decían que rendían cuentas, decían que actuaban con transparencia, que le daban la cara al pueblo, precisamente a través del informe de gobierno. Y ya nos hemos referido antes precisamente a los informes de gobierno como pues se convirtieron en el día del presidente, ¿no? No solo por estas fastuosas celebraciones, sino pues también porque todo el mundo le rendía pleitesía al presidente de la República. Sin embargo, bueno, no había una interpelación y sigue sin existir, y eso es algo que sin duda alguna se tiene que trabajar, y ojalá que la próxima presidente tenga a bien considerarlo, porque sería muy interesante tener al responsable o a la próxima responsable de la administración pública federal sentada frente a quienes nos representan. Hagamos una alegoría muy sencilla, ¿no? Pensemos en una gran empresa, una gran empresa que tiene un gerente general, un director general, y que este director general tiene que rendirle cuentas a la junta de accionistas. Puede, por supuesto, apoyarse con cada uno de los jefes de departamento por si se le escapa algún dato, pero el responsable es él. Al que contrataron es al director general para darle buenos resultados y en consecuencia es quien tiene que darle las explicaciones. Actualmente la legislación que nos aplica, bueno, ya no obliga al presidente de la República ni siquiera a presentarse personalmente a entregar el informe, sino que, pues, como sabemos, desde inicios de este milenio, de este siglo, derivado del encontronazo de 2006 con Vicente Fox en la Cámara de Diputados, pues ya no es obligatorio que lo presente el presidente, sino que lo tiene que mandar por escrito. Digo, aquí haciendo un breve paréntesis, la verdad es que pues hay quienes tienen realmente ansias de protagonismo y sin duda alguna estoy de acuerdo cuando las personas de mayor edad nos dicen que la templanza nos las da únicamente la experiencia y el tiempo. Y lo menciono porque la Secretaría de Gobernación sin duda alguna quiere no caminar antes de gatear, sino correr antes de gatear. Haber hecho uso de la voz sin que estuviera dentro del orden del día, sin pedir autorización a la Cámara, con un discurso en el cual sin duda alguna buscó llamar la atención, pues queda claro que desafortunadamente para las generaciones más jóvenes este tipo de actitudes no abonan, sino al contrario, pues generan este desconcierto. Y
bueno, ojalá que se vayan corrigiendo un poco en su andar. Sin embargo, bueno, eso nada más nos lo da el tiempo y es uno de los grandes riesgos de tomar decisiones como la que se tomó, ¿no? En fin, regresando al tema principal, mencionaba, bueno, que ya el presidente no está obligado. Sin embargo, tampoco se le impide al presidente que lo entregue en persona, no está impedido. No está impedido tampoco acudir a la Cámara a rendir cuentas. Sin embargo, no hay un presidente que lo haga realmente al periodo de glosa, no lo enfrentan, sino que mandan a sus secretarios a los diferentes temas que tienen que responder de acuerdo a la convocatoria de los legisladores. Insisto, aquí lo verdaderamente interesante será ver no solo a la próxima presidente, sino a los gobernadores y a los presidentes municipales sentados ofreciendo una explicación clara ante pues la soberanía, que es precisamente la representación del pueblo. ¿Qué hay que destacar también? Bueno, pues que, como decía, no solo no están obligados a entregarlo, pero tampoco están impedidos. Sin embargo, tampoco están obligados en ningún momento a hacer estos actos fastuosos que no tienen realmente ninguna necesidad. Hay quienes aseguran que son para rendir cuentas. Sin embargo, no se trata más que de meros actos políticos para vanagloriarse. La situación que vimos en el último informe de gobierno del presidente López Obrador no rompió para nada con la tradición de sus antecesores. Y es curioso cómo el presidente ha hecho señalamientos pues, bastante drásticos en muchos aspectos, pero en los aspectos sencillos que ni siquiera tiene que haber modificaciones a la ley, no los ha hecho. Y uno de esos ha sido precisamente el dejar de lado las ceremonias donde se le rinda pleitesía al presidente de la República. Tampoco ha dejado de lado la figura de la primera dama, a pesar de que pues no existe en cuanto al, bueno, no existe teóricamente, pero en la práctica la vemos ahí, la vemos acompañándolo cuando, insisto, a quien hemos contratado es el presidente de la República, ¿no? Entonces, aquí realmente lo interesante es pensar que hay muchas cosas por hacer todavía, muchos retos que enfrentar, pero el presidente, sin duda alguna, ha hecho historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador hay que reconocerle también lo positivo. Y en este caso le reconozco ampliamente al presidente los avances democráticos que logró, pero siendo candidato allá en 2006, siendo candidato en 2012, cuando fue un candidato perdedor, que a pesar de las medidas extremas que tomó, sí logró que en su momento se dieran avances, se dieran pasos hacia adelante en materia democrática. Hoy nos está pasando la factura muy caro. Hoy se quiere asegurar un legado no solo en la memoria histórica del país, porque ya lo logró. Eso sí también tenemos que reconocerlo. Andrés Manuel López Obrador ya escribió su nombre en las páginas de la historia del país. Vivía defendiéndose Fidel Castro, la historia me absolverá, y Andrés Manuel utilizaría palabras muy similares en el juicio de desafuero allá en abril de 2005, cuando dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que ustedes a mí nos juzgue la historia. Así es, la realidad es que el tiempo, los mexicanos y el mundo habremos de juzgar el papel del presidente López Obrador. Por
lo pronto me parece que las contribuciones que hizo como líder social son mayores a las que ha hecho como político, son mayores a las que ha hecho sin duda alguna como presidente, pero no se pueden dejar de reconocer, insisto, aunque nos esté pasando la factura y nos la esté pasando muy caro. Honestamente confío en que los resultados que la doctora Sheinbaum vaya a ofrecer serán mucho mejores. Me parece que ha dado algunas muestras hasta donde le ha permitido el presidente López Obrador, porque hay que reconocer también que genera una influencia muy, muy marcada. Y si nos quedaba alguna duda, pues precisamente el domingo, con estas múltiples menciones que hizo, al final incluso casi obligándola a ponerse de pie, pues más que un reconocimiento me pareció ella está aquí gracias a mí, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es una contribución más del presidente López Obrador a la democracia, que una mujer llegue al poder, abrirle el espacio a las mujeres sin duda alguna, pero tenemos que pensar más allá del sexo, tenemos que pensar en la capacidad, en los resultados favorables para la mayor parte, pero una verdadera mayoría, ahora sí que una mayoría calificada, no una mayoría simple. Insisto, ha dado algunas señales, creo que es la palabra más adecuada, en su actuar después de la elección. Considero que tiene una mayor tolerancia y capacidad de diálogo. Habremos de verlo ya en unos cuantos días, en unas cuantas semanas. El reto no es minúsculo, la realidad es que la próxima presidente tiene que quitarse el pie del cuello de manera inmediata, en los primeros minutos, en los primeros días, porque de no hacerlo, va a tardar más en ofrecer resultados y puede agravarse los problemas. Ahora sí que, como diría Carlos Salinas en su momento, él dejó una crisis y su sucesor, él dejó un problema y su sucesor creó una crisis, ¿no? Entonces esperemos que no aplique aquí este principio, aunque como habremos de estar analizando en las próximas semanas, las próximas entregas, esta es la primera de varias, acerca de un, digamos, panorama general del sexenio de López Obrador, pues hay muchísimas similitudes entre lo que tanto desdeña precisamente López Obrador, que es el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por lo pronto, para bien y para mal, el presidente López Obrador logró su más grande anhelo, pasar a la historia de nuestro país, obviamente con distintos matices, en aspectos positivos, en aspectos negativos. Insisto, el tiempo es quien habrá de juzgar con mayor precisión cuál fue el papel del presidente López Obrador en la evolución de nuestro país, en su paso por la administración pública, por el gobierno de México. Sin duda, Francisco, y bien lo dices, seguiremos hablando y desglosando que esto tendrá todavía mucho que ofrecer, pero sin duda. Mientras tanto, que tengas un excelente martes, nos escuchamos la próxima semana. Buen día. Así será, muchísimas gracias, buen día.